Finales de peones. Vamos a ver algunos finales muy característicos de peones. Algunos de esos finales se repetirán de nuevo en los ejercicios que he preparado. Vamos a ver este primero. Daros cuenta que estamos con el peón delante del rey blanco. ¿De acuerdo? Pues bien, en este final, las negras, si lo hacen bien, sacarán tablas de tres maneras diferentes. Vamos a partir de esta situación: rey, peón, rey. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque una de las formas de sacar tablas será esta. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a verlo. Si mueven blancas, por ejemplo, a rey F5, lo que tenemos que hacer con negras es mantenernos siempre con el rey en E8 y en E7, siempre y cuando el rey blanco esté por detrás del peón. Entonces, jugaremos rey E8. Si en algún momento las blancas avanzan al rey al lado del peón, nosotros con negras nos situaremos de frente al rey blanco, hacemos la oposición. Si el rey blanco vuelve a E5, nosotros, como el rey blanco está detrás del peón, volvemos por ejemplo a rey E7. Y estamos ya en la segunda ocasión en la que nos encontramos con esta situación: rey, peón, rey. Mueven blancas y por ejemplo juegan rey D5, nosotros, como el rey ha quedado detrás del peón, jugamos a E8. Mueven blancas. Si ahora avanzan, nosotros nos situamos de frente, oposición. Y si ahora retroceden, nosotros volvemos a la situación de partida, y como esta es la tercera ocasión en la que nos encontramos con la misma situación, rey, peón, rey, ya podemos solicitar tablas. Fijaros, cuando estamos en esta posición y movían blancas, si en lugar de retroceder el rey juegan E7 jaque, nosotros con negras jugamos rey E8. Y ahora la segunda manera de conseguir tablas: si el rey se separa del peón, nosotros lo comemos y son tablas, y si el rey juega a E6, estos son tablas también por ahogado. Tenemos otro final y aquí observamos que el rey blanco está por delante del peón. Ha llegado a la antepenúltima fila, ha llegado a las casillas críticas. El rey negro por su parte está de frente al rey blanco. Aquí, mueva quien mueva, el resultado siempre tiene que ser el mismo: victoria de las blancas. Empezamos moviendo con blancas. Vamos a imaginarnos que movemos, por ejemplo, a F6, el rey. Ahora las negras pueden tomar dos caminos: o se ponen de frente al rey o juegan D8 o D7. Si juegan rey D8, nosotros con blancas hacemos rey F7 y fijaros que el peón blanco, hagan lo que hagan las negras, ya tiene vía libre para llegar. ¿De acuerdo? Volvemos a la situación inicial. Recordar, jugamos rey F6. Ahora el rey, en lugar de venir a D8, viene a F8. Pues bien, nosotros avanzamos el peón. Si ahora las negras juegan rey G8, nosotros avanzamos el peón, y a la siguiente entraremos. Pase lo que pase, mueva el rey donde mueva, ya que el rey no puede parar a este peón. ¿De acuerdo? Pero si el rey, en lugar de jugar a G8, viene a E8, nosotros simplemente avanzamos el peón. Ahora el rey juega a D7 y nosotros avanzamos el rey para ayudar al peón a coronar. Por lo tanto, ya habéis visto. Aquí, si juegan blancas, ganan moviendo a F6 como hemos visto, o a D6. Ganan de las dos maneras. ¿Y qué ocurría si movían negras? Pues todavía más fácil. Si mueven negras tienen que hacer o bien D8 o F8. Entonces vamos a mover el rey a D8 y ahora con blancas simplemente avanzamos a F7. Las negras ya no pueden parar el avance del peón de ninguna de las maneras. El peón ya está protegido por el rey. Y si el rey negro hubiera jugado F8,
Pues lo mismo, pero hacia el otro lado. Es decir, avanzamos el rey a D7 y ya el rey negro no puede parar en ningún caso al peón blanco que va a conseguir dama. Vamos con otro final en el que hay dos peones blancos en una misma fila. El rey blanco está muy lejos de los peones y el rey negro está relativamente cerca. Pues bien, parece que el rey negro puede comer estos dos peones, pero en la realidad no es así. Fijaros, vamos a mover por ejemplo el rey a F5. Pues bien, cuando el rey se sitúa en F5 al lado de este peón, nosotros podemos avanzar el otro. Y si en algún momento el rey come el peón que está por detrás, nosotros avanzamos con el peón y a este peón no hay quien lo pare. ¿De acuerdo? Si el rey, volvemos a la situación inicial, se coloca en F5 y nosotros avanzamos el peón de H5 y ahora las negras deciden no comer, sino que juegan a F6, nosotros no avanzamos, porque nos va a comer los peones, nos va a comer el de F5 y luego irá por el de H5 y nos lo comerá, sino que lo que hacemos es acercar el rey blanco. ¿De acuerdo? Ahora las negras, por ejemplo, juegan a F7. Pues bien, nosotros avanzamos. Si el rey viene a por nuestro peón, nosotros avanzamos el otro, recordad. Y si nos come, este peón de H llegará. Si se echa para atrás, nosotros acercamos el rey. Si ahora nos espera, por ejemplo, en G8, nosotros podemos avanzar el peón de F5 a F6. Si ahora, recordad, jugar a F7, avanzaríamos el peón de H a H7 y estaríamos muy cerca de ganar. Si jugara a H7, avanzaríamos el peón de F. Que se nos queda, por ejemplo, aquí en F8, ¿qué hacemos? Avanzamos el peón y este peón ya no hay quien lo pare. Que juega a H8, nosotros avanzamos el otro peón y a este ya no hay quien lo pare. Tendría que mover a H7 y nosotros cogeríamos dama. Y por cierto, no es ahogado porque el rey puede salir a G6. Vamos a ver un final con un peón pasado. En este caso el peón de E5 es un peón pasado. No tiene por delante ningún peón negro. Pues estos peones suelen ser decisivos. Y esto se puede jugar muy sencillo con rey F5. Las negras no pueden mover ningún peón, tienen que mover el rey. Vamos a suponer que lo mueven ahí a E7. Podemos avanzar el peón. Las negras tienen que echar el rey para atrás. Y nosotros ahora podemos hacer varias cosas, pero una muy sencilla sería jugar rey E5, las negras rey E7, ahora ya nos podemos comer un peón, el de D5, y ahora las negras pueden o bien echar el rey para atrás, por ejemplo, a E8, y nosotros nos podríamos comer el peón de C4, y ya veis que tenemos 3 peones listos para ganar la partida, o si el rey negro optara por jugar a F6, nosotros simplemente avanzaríamos el rey junto con el peón y esto ya es absolutamente imparable el avance del peón. Así que ya veis la importancia de los peones pasados. Ahora vamos con la regla del cuadrado. La regla del cuadrado nos sirve para saber si un peón es capaz de llegar hasta el final sin que el rey contrario lo alcance. La regla del cuadrado la trazamos cuando el rey contrario ha movido. Entonces, cuando el rey contrario mueve, cogemos la diagonal desde donde está el peón hasta el final y a partir de ahí dibujamos un cuadrado en el que ya estamos viendo que el rey negro está dentro de él. Eso significa que el rey negro va a alcanzar a nuestro peón. Pese a que consiga dama, esa dama es capturada. ¿Por qué se han equivocado las blancas? Pues porque podían haber jugado en lugar de A3, A4. Entonces, mueven negras. El rey va a por el peón. Pero ahora si trazamos la regla del cuadrado, o el cuadrado mejor dicho, fijaros, el rey negro está fuera de dicho cuadrado. Eso significa que el peón blanco va a conseguir promocionar. Vamos con el último final de peones que vamos a ver. En este caso los peones están enfrentados y los reyes relativamente cerca de ellos. Aquí gana
aquel que consigue meter al rey en la fila del peón contrario antes que el rey rival. Es decir, si empiezan negras y juegan rey c4, las blancas, por ejemplo, juegan rey f2, ahora les toca mover a las negras y ¿qué hacen? Rey d3. Se han metido en la fila del peón contrario antes que el rey, que ya veis que está lejos de la fila del peón negro. ¿Y ahora qué mueven blancas? Se tienen que separar del peón. Si por ejemplo mueven a rey e1, nosotros capturamos el peón y ahora, ¿recordáis este final? Las casillas críticas, las blancas tienen que mover a un lado, las negras avanzan por el otro al rey, ahora las blancas juegan rey f2 y el peón negro es imparable y consigue dama y por lo tanto conseguirá ganar la partida.